Perfecto. Entonces, muchas Listo. gracias, Julián, y el tiempo es tuyo. Listo, bueno, muchísimas gracias, Katia, por la presentación. También a Jaime por ahí que me hizo la invitación. Y bueno, yo creo que la presentación mía ya quedó súper completa, así que no voy a destinar tiempo para eso. Simplemente, pues agradecer realmente la invitación. Creo que las 2 horas creo que son amplias para lo que yo vengo a contarles un poco. Por lo que me habían comentado por ahí, tengo entendido de que, bueno, los principales asistentes a esta charla, pues son personas que están trabajando día a día en temas de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, aunque no solamente, así que pues mi charla hoy en día, pues digamos que va a estar alejada de lo que es la metodología de vigilancia o digamos, del hacer, para qué sirve, etcétera, porque pues digamos que eso seguramente ya lo habrán tocado en otras reuniones como estas o seguramente muchos de ustedes ya tienen la experiencia en el día a día y pues lo ideal es aportarle algo nuevo y que sea pues que sea de ayuda para los proyectos en los que están trabajando. Y bueno, simplemente aprovecho para darle la bienvenida a todos. Por ahí veo a algunos conocidos que me alegra verlos por acá. Y bueno, entonces, básicamente arrancamos el tema, vigilancia tecnológica y el emprendimiento corporativo. Hoy en día vemos cómo este tema el tema del emprendimiento como tal, es un tema, digamos, de moda. Vemos cómo hoy en día cada vez salen eh, convocatorias, salen recursos, ¿cierto? Para poderse uno introducir en lo que es el mundo del emprendimiento. Entonces, obviamente que la mayoría de nosotros giramos en torno a algo cuando hablamos de emprendimiento corporativo o emprendimiento, pues, y la vigilancia tecnológica siempre está un tema subyacente, un tema que está ahí detrás, y es el tema de la innovación, ¿cierto? Y pues, la verdad, más que hacer una charla magistral, sí me gustaría tener de pronto la participación de ustedes, no sé si por el chat o igual creo que pueden activar el micrófono como ustedes desean, pero quería preguntarles, y a lo mejor la respuesta muy obvia, pero no para todo el mundo, y ¿qué entendemos nosotros por innovación? ¿Cierto? A qué hacemos referencia por innovación? Y no sé si quieren hacer por el chat o abrir el micrófono, pero quería escucharlos o saber ustedes qué entienden por innovación. De a uno, ¿no? ¿Alguno por ahí quiere aportar? El chat está abierto, el micrófono. Simplemente, ¿qué entienden ustedes por innovación? Cuando hablamos de innovación, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues yo me voy a animar pues en palabras sencillas y aprovechando pues también para darle el saludo pues a Julián y a todos los presentes, agradeciéndole pues esta participación. Bueno, pues la innovación, digamos, a mí se me viene a la cabeza todo producto, todo servicio que tiene esa característica, digamos, diferenciadora, tiene una mejora técnica, una mejora que puede ser significativa o muy incremental y que en últimas pues también está transformando pues esas prácticas no solamente tecnológicas, sino también esas prácticas sociales y que implica también ese grado de transformación y aceptación por parte de la sociedad. Ujú. Excelente. Claro, entonces hablamos de algunos componentes, uno que es la novedad, ¿cierto? La innovación tiene de cierto modo novedad, pero lo último que dijiste es realmente lo que convierte una solución o una idea que puede ser novedosa, lo convierte en innovación, ¿cierto? Es decir, yo podría tener una silla de 6 patas, la idea es nueva, ¿sí? Relativamente nueva, no sé si existe la verdad, pero supongamos que no existiera. Entonces es una idea nueva, pero para que se convierta realmente en innovación tiene que haber una aceptación por parte del mercado. Y obviamente el mercado pues está representado por la sociedad, ¿cierto? Cuando una empresa o una persona
le sirve o le ayuda lo que yo hago, o me invento, mi nuevo producto, mi nuevo servicio, pues realmente en ese punto hablamos de innovación. Antes de que tenga una aceptación de mercado, simplemente hablamos de un nuevo producto o una nueva idea, ¿cierto? Pero si no tiene un impacto en el mercado, una aceptación, una utilidad, pues realmente no es innovación. Pero para volver al primer punto que comenté, pues hablamos de la novedad, ¿cierto? Y cuando hablamos de novedad, pues si hablamos de algo nuevo es porque es algo que no existe. Por lo tanto, estamos hablando de algo que está en el futuro. La innovación casi siempre está en el futuro, es algo que no existe. Siempre estamos pensando en qué desarrollar y eso que estamos pensando en qué desarrollar pues es algo que hoy en día no es o no es tangible como tal. Entonces, hay un libro muy chévere que alguna vez leí que se llama De 0 a 1, o Zero to One, y es escrito por Peter Thiel, que es un cofundador de PayPal. Y él habla en este libro que la innovación pues puede ser vista de dos formas. Una que es un progreso horizontal o extensivo, ¿sí? A ver, ¿cierto? Donde pues yo puedo hacer, copiar cosas que funcionen y simplemente globalizarlas, llevarlas a un mercado más amplio o hacer mejoras específicas. Por ejemplo, mejorar máquinas de escribir. Ustedes han visto que, no sé si a alguno le tocó, si es de esa época, a mí no me tocó tanto, pero sí alcanza a estar en la transición de las máquinas de escribir, pues las más rudimentarias y ya pues había otras mucho más avanzadas. Simplemente eran mejoras o un proceso o cosas que ya funcionaban. Y es lo más fácil de imaginar de esa innovación, porque es simplemente hacer mejor lo que ya conocemos. Y existe otro tipo de innovación que es un progreso vertical o pasar de 0 a 1, donde ya tenemos un concepto de tecnología un poco más, digamos así, insertado. Y ese progreso vertical, pues, es más difícil de imaginar. ¿Por qué? Pues porque nadie más lo ha hecho antes. Y el ejemplo, digamos, siguiendo esa lógica de las máquinas de escribir, es el hecho de crear, por ejemplo, un procesador de texto, un Word, ¿cierto? Ahí ya estamos cambiando y redefiniendo por completo una industria. Es más, estamos transformando la industria hasta el punto de abolir o de cambiar las cosas que ya conocíamos y que funcionaban. ¿Por qué? Porque ha existido un nuevo progreso en el cual se cambian las formas de hacer las cosas de manera radical, ¿sí? Entonces, esos dos tipos de innovación, pues, por lo general, hablamos de que en las organizaciones, seguramente en las empresas en las que ustedes han trabajado o las que ustedes han asesorado, pues esas empresas tienen un core de negocio, ¿cierto? Hacen lavadoras o hacen pañitos húmedos, hacen pañales o fabrican cemento, etcétera, ¿cierto? Tienen un core de negocio, a eso se dedican y pues cuando se dedican a hacer innovaciones horizontales, ¿cierto? No sé, lanzar nuevos productos, cambiar el sabor de algunos productos, están haciendo innovaciones incrementales hasta el punto de que pues obviamente el nivel de innovación pues también está reflejado en los ingresos que generan. Pero cuando generamos innovaciones que son ya más radicales, disruptivas, que se llaman, que básicamente son las que destruyen la forma tradicional de hacer las cosas, pues existe una mayor, digamos, primero hay un mayor riesgo en esos productos que estamos desarrollando, en esos servicios que estamos prestando, pero también en teoría deberíamos obtener unas mayores ganancias porque estamos cambiando para bien la forma como se hacen las cosas. Entonces, esta es la relación que existe también a nivel económico entre un tipo de innovación y otra, ¿sí? Y pues nosotros tenemos dos objetivos o dos formas en las cuales la vigilancia tecnológica puede vincularse con este tipo de innovaciones. Por un lado, podemos tener una vigilancia tecnológica que nos ayuda a proteger el negocio, ¿cierto? Lo que ya conocemos, quién lo está haciendo, cómo lo está haciendo, ¿cierto? Si alguien está patentando una nueva forma de hacer un molino o algo específico que nosotros estamos trabajando, cómo lo están haciendo.
pero también tiene la habilidad, la vigilancia tecnológica de darnos información para imaginar y ver, descubrir áreas de potenciales de nuevos negocios. Esas son las dos, digamos, acciones que tiene la vigilancia tecnológica, digamos, de proteger el negocio actual, pero también de ayudar a encontrar información sobre nuevas áreas y nuevos esquemas de negocio que podríamos explorar. Y pues en este punto ya nos empezamos a adentrar un poco en lo que, en el tema ya más específico de la charla, ¿cierto? Hablamos de emprendimiento, ¿cierto? Emprendimiento corporativo. Corporativo suena como empresa, emprendimiento pues nos suena como a, bueno, no quiero distorsionar porque es una pregunta que les quiero hacer, justamente es, nosotros, ¿qué entienden ustedes por emprendimiento? ¿Qué creen que es el emprendimiento? Quería preguntarles eso. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa y un emprendimiento? ¿Alguno sabe, se lo imagina? ¿Qué se imaginan? Si les dicen empresa o emprendimiento, o cuando ustedes escuchan, bueno, yo soy empresario o yo soy emprendedor, ¿cuál se imaginan que es la diferencia? ¿Alguien? Julián, pues a mí se me ocurre, bueno, Bueno, por claro que aquí si el alguien chat. más quiere participar, y también Sí, vamos claro. leyendo acá las participaciones en el chat. Pues yo, digamos, cuando vemos el concepto de empresa y emprendimiento, pues el emprendimiento lo asociamos mucho como a esa idea inicial, que de pronto puede ser que apenas estemos como pensando cuál va a ser el producto, cuál va a ser el servicio, Ujú, pensando cuáles van a ser los clientes, cómo empezamos a madurar esa idea y la empezamos a pilotear, ¿cierto? ujú, Empezamos como a tener un producto mínimo viable y empezamos a hacer como esas primeras ventas, a buscar esos primeros capitales semilla, hacer esas primeras ventas. ujú. Y a medida, digamos, que avanzando pues el emprendimiento, pues vamos ya incluso pensando cómo también vamos avanzando en los marcos legales, y a medida pues que vaya creciendo, pues pensaría yo que va adquiriendo más esa connotación de empresa, ¿cierto? Vamos creciendo pues en personal, en número de empleados, empezamos a hacer las respectivas retribuciones, impuestos, entonces yo lo veo como eso, como esa fase, como esa gestación, esa fase inicial que tiene una empresa. Listo. O sea, tú dices que básicamente las empresas es como, por decirlo así, es como la niñez de una empresa, ¿cierto? Arrancan Aunque, mientras maduran, ¿sí? aunque mientras conversamos ahorita, pues pensaría que no necesariamente toda empresa nace como un emprendimiento. Digamos, hay empresas que puede, digamos, tener un músculo financiero o nacer digamos, dentro de una experiencia incluso de una misma empresa. Ujú. Entonces, pues no sé, incluso me queda como la pregunta. Listo. Yo pensaría que no toda empresa nace de un emprendimiento, pero sí pensaría que todo emprendimiento, sí, digamos, sería como esa fase inicial para llegar a ser una empresa. Excelente. Bueno, digamos que hay unos mitos también que surgen bastante común. Cuando doy esta charla, pues digamos, más que darla virtual, la he dado presencial, entonces la dinámica es un poquito diferente, pero algunas personas suelen decirme que, pues, que el emprendimiento es como una versión pequeña de una empresa, es decir, es una empresa pequeña, chiquitita, que una empresa ya es cuando, mejor dicho, tenemos el edificio, eso ya es una empresa, ¿verdad? Pero básicamente un emprendimiento no es una empresa pequeña, inclusive las empresas grandes también pueden emprender y hay muchos ejemplos de emprendimientos muy grandes. El mayor emprendimiento del mundo es Apple, ¿cierto? Pero hay otros casos, ¿no? Spotify, Uber, Airbnb, entre otros. ¿Y qué es un emprendimiento? Eh, el emprendimiento, bueno, obviamente es independiente del tamaño del proyecto, como suele creerse, les acabo de decir, pero un emprendimiento es una organización humana que opera en un alto grado de incertidumbre, ¿cierto? Y les pregunto, bueno, básicamente, a ver, cuando hablamos del emprendimiento, organización humana que opera en un alto grado de incertidumbre. ¿Incertidumbre en qué? Básicamente en cómo debería ser el modelo de negocio. Es decir, cuando yo tengo dudas sobre quién es mi cliente, cuáles son los procesos que yo debería tener, cuál es la mejor forma de monetizar
lo que yo tengo, pues estoy frente a eso, ante una incertidumbre de que no conozco cómo operar este negocio y por lo tanto me estoy enfrentando a una incertidumbre. Y cuando hablamos de incertidumbre, ¿ustedes qué se imaginan cuando hablamos de incertidumbre? ¿Cómo podríamos definir la incertidumbre? ¿Como la falta de qué? ¿Sí? ¿Alguno por ahí? Seguridad, de seguridad. ¿Cierto? Hablamos de incertidumbre, pues muchas veces es ausencia de información o desconocimiento de algo, ¿cierto? Entonces yo no conozco o no tengo certeza de, efectivamente por ahí dicen, de cómo es el mercado, de por qué compran los clientes lo que compran, de cuál es la mejor tecnología para hacer más eficiente X o Y proceso. Tengo una incertidumbre que básicamente lo que hace es que no tenga, obviamente, la certeza de cómo debería yo poder, digamos, trabajar en el mercado, cómo entregar, el valor o mi oferta de valor a los clientes, ¿cierto? Y básicamente, cuando hablamos de ese incertidumbre, pues también debemos en preguntarnos, bueno, pero ¿por qué habrán tan poquitas empresas en el mundo que hagan emprendimiento corporativo? Es decir, que estén desarrollando estos nuevos modelos de negocio, nuevos servicios, nuevos productos. ¿Por qué creen que no sucede esto? ¿Por qué creen que en una empresa consolidada es más difícil tener proyectos de alta incertidumbre? De pronto por el riesgo, porque digamos de pronto esos emprendimientos pues están más asociados como a áreas desconocidas. Correcto, Entonces puede estamos ser hablando que... de... Ujú. Sí, estamos hablando de que hoy en día, pues, las empresas, pues, tienen básicamente sistemas de gestión de proyectos, ¿cierto? Y métricas que permiten saber, digamos, ellos cómo deberían gastar el dinero, ¿cierto? Es decir, en qué podemos gastarlo y en qué no. Y estamos hablando que bajo esa lógica empresarial, lo que ellos buscan, o lo que las empresas buscan es disminuir el riesgo. Básicamente, sostenerse competitivamente pues implica de que yo tenga el riesgo más bajo posible. Entonces, bajo esa lógica en que las empresas operan, pues los proyectos de alto riesgo o alta incertidumbre no suelen pasar por, digamos, por los filtros que ofrecen esos sistemas de gestión de proyecto y métricas, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de que esa es una barrera importante por la cual en las empresas hoy en día no se generan emprendimientos desde adentro. Y pues básicamente el emprendimiento, otra definición de Steve Blank, habla que es una organización temporal, por lo tanto entendemos que tiene un principio y un fin, que está en la búsqueda de un modelo de negocio replicable y sostenible, ¿cierto? ¿Y el modelo de negocio qué es? Bueno, seguramente ustedes muchos lo conocen y han visto el famosísimo modelo Canvas, ¿cierto? Ese modelo ayuda a describir la lógica de cómo se crea, ¿cierto? Que es toda la parte izquierda, actividades clave, recursos clave, socios clave, costos, cómo se crea y se generan productos o servicios y cómo se captura el valor, que es toda la parte derecha del modelo Canvas, ¿cierto? El segmento de clientes, canales, relaciones, cuál es el esquema de monetización. Ese modelo nos ayuda a entender eso, cómo se crea y cómo se captura valor y lo que está buscando básicamente el emprendimiento es de la forma más rápida posible entender cuál debería ser ese modelo de negocio que ellos tienen. Entonces, en un emprendimiento, como yo opero en un alto grado de incertidumbre, pues no sé cuál es la lógica del negocio, ¿cierto? Yo muchas veces tengo incertidumbre de este producto que yo desarrollé, a quién le puede servir, cómo lo puedo entregar, cuál es el canal de venta que yo debería utilizar. Lo debo hacer con tiendas propias, debo meterme un canal, y si me tengo que meter un canal, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cierto? Entonces, básicamente, el emprendimiento lo que busca es saber lo más rápido posible qué es lo que funciona y no funciona en un modelo de negocio. Esa es la lógica del emprendimiento. ¿Listo? Entonces, podemos decir Julián, que... Sí. por acá en el chat también teníamos, digamos, como algunos aportes de que precisamente las empresas no se animaban a emprender por el desconocimiento del mercado, por ese temor a lo desconocido.
porque se quedan en la zona de confort, Ujú. por el fracaso, por temor al fracaso y por eso, pues, en general, por ese temor al riesgo, ¿cierto? Entonces, Correcto, sí, sí, correcto. Todo eso está, o sea, es muy, muy, muy cierto. Básicamente, como les digo, la lógica de las empresas está en disminuir al máximo el riesgo y lo que buscan es tener métricas y básicamente cómo gastar de la forma más eficiente el presupuesto para ser competitivos, mientras que a lo mejor un emprendimiento tiene, digamos, más aversión al riesgo. Obviamente ustedes habrán escuchado el tema de inversión en capital de riesgo, por algo se llama así, ¿no? Porque es altamente riesgoso, están viendo qué funciona, qué no funciona, pero también tiene una agilidad importante que muchas veces las empresas no tienen, ¿cierto? Tienen una velocidad de crear, de testear, de analizar qué funciona, qué no funciona, mucho más rápido que utilizando otras técnicas. Entonces, básicamente el emprendimiento, como les dije, es un estado de búsqueda de un modelo de negocio y la empresa pues opera un modelo de negocio que ya es conocido, que ya es replicable. Entonces hablamos de que la incertidumbre es una función del grado de información y conocimiento sobre lo que funciona y no funciona en un modelo de negocio, ¿cierto? La incertidumbre es eso. ¿Y qué busca la vigilancia tecnológica? Creo que ya muchos de ustedes saben. ¿Cuál es la relación de la vigilancia tecnológica con la información? ¿Es aportar qué? ¿Cierto? Básicamente la vigilancia tecnológica lo que busca es aportar información, ayudar a disminuir la incertidumbre y en los procesos de emprendimiento corporativo justamente lo que busca es mapear qué funciona y qué no funciona en un modelo de negocio, quién en el mundo está haciendo qué, cómo lo está haciendo, cuáles son las empresas que más inversión están recibiendo, cuál es su modelo de negocio, cómo capturan valor, ¿sí? Ese tipo de cosas se hacen hoy en día desde la vigilancia tecnológica. Y bueno, básicamente el emprendimiento corporativo, como definición, podríamos decir que es una estrategia empresarial de crecimiento cuántico a partir de innovaciones que implican cambios en los modelos de negocios y lo que buscan es redefinir la industria en el espacio de acción, ¿cierto? Cuando hablamos de modelos de negocio que están buscando redefinir la industria y por lo tanto tienen un alto grado de incertidumbre, estamos hablando de que ahí se enfoca el tema del emprendimiento corporativo. Y bueno, como les decía, el emprendimiento corporativo pues no puede hacerse fácilmente en una organización ya establecida porque ellos ya tienen una forma como se selecciona el presupuesto, tienen unas técnicas de ejecución de procesos, ¿cierto? El más conocido, seguramente ustedes ya conocerán, el PMI, PMBOK, ¿cierto? Son metodologías de gestiones de proyectos, pero cuando hablamos de experimentación, que es justamente en donde se concentra hoy en día el emprendimiento corporativo, porque lo que hacemos es que tenemos un alto grado de incertidumbre y lo que generamos es hipótesis que se quieren validar. Por ahí alguien mencionaba el tema del producto mínimo viable, ¿cierto? Es una forma en la cual yo experimento con un producto, un servicio que yo creo que le puede servir a esa persona, es mi hipótesis, y lo que hago es que en esa parte de la experimentación yo introduzco unas lógicas distintas en estos laboratorios de negocios. ¿Y qué es lo que buscan hacer estos laboratorios de negocios? Justamente dotar a esas personas que están ahí de las herramientas y técnicas, digamos, más amplias para poder experimentar sobre esos nuevos modelos de negocio que se están creando, ¿sí? Entonces, en definitiva, como ya hemos conversado, una empresa, o sea, es muy difícil hacer emprendimiento corporativo cuando usamos técnicas de ejecución, de presupuesto, de gestión de proyectos, porque en esas métricas todo lo que sea riesgoso no va a pasar los filtros. Entonces, lo que hacen las empresas es que muchas veces generan estos laboratorios de negocios en donde se están haciendo esos procesos de experimentación. Entonces, muchas veces sacan dentro de las unidades organizacionales, se crean esos laboratorios que tienen presupuestos aparte, formas de rendir, digamos, sí, de rendir resultados distintas. Y bueno, ustedes saben en los laboratorios qué se hace, ¿no? Hablamos de que en los laboratorios, pues, lo que hacemos es experimentos.
Y esos experimentos están basados en el método científico. Seguramente algunos de ustedes han leído o han conocido, si no se los recomiendo, el libro Lean Startup. Y bueno, básicamente, si alguno es ingeniero industrial de pronto como yo, pues le habrá tocado leer, estudiar sobre el tema de la metodología Lean o Lean Manufacturing. Viene de ahí. Y esa metodología, ¿qué es lo que busca? Básicamente, todo lo que es Lean es una metodología que busca eliminar el desperdicio. Cualquier actividad que no genere valor, cualquier actividad que no esté agregando valor, por ejemplo, en una fábrica puede ser un tiempo de alistamiento, un mantenimiento, una parada técnica. Esos son tiempos perdidos que no agregan valor al proceso. Y en la metodología Lean Startup, lo que han venido haciendo es, bueno, antes de armar una empresa súper grande, súper robusta, contratar gente, primero haga el experimento. Mira a ver si lo que usted está proponiendo como propuesta de valor realmente es atractivo para alguien, le agrega valor. Experimente con eso. Y lo que busca es hacer el producto mínimo viable, ¿cierto? Como ustedes decían por ahí, es el producto más rápido y más barato que yo puedo hacer para saber si lo que estoy haciendo es correcto. Y si no, ajustarlo. ¿De qué? De la forma más lean, más rápida y más barata posible, hasta poder encontrar, ir pivotando esas hipótesis hasta encontrar realmente un encaje de la propuesta de valor, pues con las necesidades de los clientes. Entonces, la reducción de la incertidumbre, lo que funciona y no funciona en un emprendimiento, está relacionado con ese proceso de experimentación, ¿cierto? Estoy mirando y constantemente pivotando qué funciona, qué no funciona, bajo obviamente unas premisas y una lógica importante, pero también, por otro lado, la vigilancia, tecnología y la inteligencia competitiva lo que busca es aportar información de lo que ya han hecho otros, cómo lo han hecho, qué les ha funcionado y qué no les ha funcionado. Entonces, digamos, cuando yo vinculo ambas herramientas, estoy reduciendo drásticamente la incertidumbre de lo que funciona y no funciona, ¿cierto? Ojo, porque también hay cosas que, por ejemplo, pueden funcionar en un país distinto, porque tienen un contexto diferente, una infraestructura habilitante diferente, y cuando yo lo traigo, por ejemplo, a Colombia, resulta que no se va a comportar de la misma manera. Entonces, no basta, por un lado, con tener la información de que en otro país se hizo así y así, sino que también muchas veces hay que tener la capacidad de experimentar, de pivotar, de encontrar realmente que existe interés bajo esa misma lógica en otro contexto, ¿cierto? Pero entonces lo que hacemos constantemente es utilizar, o lo que hace el emprendimiento corporativo es utilizar estas dos herramientas para reducir la incertidumbre. Entonces, cuando hablamos de que estamos hablando de un emprendimiento que tiene un potencial disruptivo, pues estamos hablando de técnicas, de que requerimos técnicas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy en día o que muchas veces hacemos desde la vigilancia tecnológica? Por un lado, pues tenemos proyecciones sobre mercados que ya existen, ¿cierto? Si yo voy y les pido a ustedes un estudio de mercado sobre fertilizantes o sobre, bueno, qué sé yo, sobre aires acondicionados, sobre vehículo automotriz, pues los datos existen, ¿cierto? Esos mercados ya se han proyectado, hay muchos estudios de mercado que ya proyectan cuál es el tamaño, las tasas de crecimiento, pero eso está sustentado pues sobre tecnologías, primero que ya que existen y que han sido probadas, ¿cierto? A día de hoy. Y también a la luz de las capacidades que hoy tenemos. Pero cuando estamos evaluando un nuevo servicio de algo que no existe, pues requerimos otro tipo de técnicas, ¿cierto? Por un lado, pues el analizar esos nuevos modelos de negocio, tenemos que analizar segmentos que han sido de momento inexistentes o ignorados, tecnologías que permiten habilitar el desarrollo de esos nuevos modelos de negocio y redes de valor que vienen siendo nacientes. Entonces, quédense con esto por ahora, ¿cierto? Cuando hablamos de segmentos inexistentes, ahorita les voy a dar un ejemplo de eso, nuevos modelos de negocio también, redes de valor y tecnologías habilitadoras. Y hay un caso muy sencillo que permite entender eso. Si nosotros estuviéramos haciendo un análisis de vigilancia tecnológica en el año
1995. Resulta que en ese año, pues, a ver, no existían o no eran masivas tecnologías habilitadoras como el video por streaming, ¿cierto? Entre unas cosas, pues eso no existía la masificación del Internet, por lo tanto, digamos que la tecnología tampoco existía. Y pues los segmentos inexistentes e ignorados, job subidón, pues digamos no podían ser analizados porque bajo ese contexto, lo que hacían las personas era simplemente ir, registrarse en una tienda, sacarse un carnet, ir a escoger la película que querían ver y tenían que devolverla al otro día. Bueno, había un tema de multas, etcétera. Y básicamente el crecimiento y la valoración de esas empresas estaban fundamentadas, la mayoría, pues, en infraestructura física, ¿cierto? Y por lo tanto, el escalamiento era mucho más intensivo en capital, digamos, propio, que lo que es Netflix hoy en día, es decir, capital propio en infraestructura, en tiendas, personal, etcétera. El crecimiento era correspondiente a eso. Pero cuando aparece esa tecnología de streaming, el Internet, pues permite y habilita nuevos modelos de negocio y dice, bueno, hay un segmento inexistente, como cual las personas que no viven en una ciudad que tenga una tienda de Blockbuster. Yo no puedo prácticamente estar en todos los sitios del mundo al mismo tiempo. Eso es algo muy, muy, muy costoso. Por lo tanto, yo no puedo crear esa red de valor y empezar a conectarme con productores. Tengo una película que solamente pueden ver una persona a la vez, ¿cierto? Ahora con una misma película, un mismo archivo, muchas personas pueden estar viendo el mismo contenido. Bueno, entre otras cosas, ¿eso qué permite? Que nosotros pasemos de segmentos de mercado, que si hiciéramos el análisis de vigilancia tecnológica, las proyecciones, sin tener en cuenta esas tecnologías, esos nuevos modelos de negocio, pues seguramente que no tendríamos el dato de las valoraciones que tienen hoy en día o que tuvieron hace algunos años Netflix, llegando ya a unos 65 billones, ¿no? Hoy en día está pasando un momento complicado, pero básicamente a lo que me quiero quedar es que las metodologías tradicionales sobre proyecciones de mercado existentes, tecnologías probadas y las capacidades de hoy nos sirven para evaluar o acompañar procesos de emprendimiento, de innovación, ¿cierto? Que están sustentados en lo que ya conocemos hoy en día, son temas incrementales. Pero cuando pasamos a hacer análisis de vigilancia tecnológica para nuevos modelos de negocio que implican nuevas tecnologías, etcétera, esta información muchas veces se nos va a quedar corta y no va a permitir responder a eso, ¿no? Entonces hay alta incertidumbre. Por lo tanto, tenemos que involucrar otros tipos de análisis a los procesos para poder entregar información más valiosa y más acercada a la realidad, ¿sí? Ese es un pequeño ejemplo de lo que ocurre cuando uno está haciendo un estudio y realmente lo que tiene entre manos tiene un potencial disruptivo grande, ¿sí? Y obviamente, seguramente ustedes habrán escuchado el tema de horizontes de desarrollo, ¿cierto? ¿Qué son los horizontes de desarrollo? Básicamente es las plataformas de innovación que utilizan las compañías para poder innovar. Entonces, hablamos de horizonte 1, pues estamos hablando de todo lo que hoy en día conocemos, son innovaciones en el modelo de negocio actual, ¿cierto? Lo que hablamos ahorita, un nuevo producto, un nuevo sabor de un producto, etcétera. Entonces, el tema de hojas de ruta, pues ayuda a planificar correctamente y es una herramienta muy importante para planificar cuál va a ser el desarrollo de los productos en los próximos años, las mejoras que vamos a obtener o que deberíamos estar pensando. Y por otro lado, cuando hablamos de nuevos modelos de negocio, ¿cierto? O sea, nuevas oportunidades vía modificación del modelo de negocio, incorporar un nuevo canal, una nueva tecnología, etcétera, o algo totalmente nuevo que nadie más en el mundo lo ha desarrollado, pues estamos hablando de metodologías Lean, como la que acabamos de mostrar, Lean Startup y la vigilancia tecnológica, porque tenemos que reducir drásticamente la incertidumbre de que nosotros estamos generando. Y básicamente, ¿cómo nosotros podemos saber que cuando estamos frente a un proyecto de emprendimiento corporativo, ¿cierto? O un proyecto
de innovación tradicional. Pues básicamente nosotros podemos mapear, ese es un caso de una empresa, todos los proyectos están codificados, pero por otro lado tenemos, pero aquí tenemos dos ejes, perdón. Uno es la incertidumbre técnica, tecnológica, ¿cierto? Es decir, técnicamente ese proyecto soy capaz de abordarlo, ¿cierto? Tengo la tecnología, el conocimiento para hacerlo. Y por otro lado, la incertidumbre comercial. Es decir, existe un cliente dispuesto a pagar por ese servicio, ese producto, ¿cierto? Entonces, obviamente que aquí tenemos distintas zonas. Aquí hay una zona donde están proyectos con potencial de disrupción, es decir, donde la tecnología es alta y la incertidumbre comercial también es alta, ¿cierto? Pero por otro lado tenemos proyectos que a lo mejor son más incrementales, donde la incertidumbre comercial es súper bajita. ¿Y qué hablamos y qué podemos decir sobre la incertidumbre comercial? Básicamente el mejor ejemplo de decir de algo que tiene cero incertidumbre comercial es algo que realmente tenga una demanda importante, ¿cierto? Hablamos, por ejemplo, de la cura contra el cáncer. Si yo tuviera una pastillita que básicamente curara el cáncer, digamos que sabemos de que hay gente dispuesta a pagar por eso, pero generalmente estos proyectos que tienen incertidumbre comercial baja, pues, y como es el cáncer, tendría una incertidumbre técnica o tiene una incertidumbre técnica muy alta, o sea, técnicamente es muy difícil de hacer. ¿Y qué es lo que podemos hacer desde la vigilancia tecnológica? Muchas veces es bajar o trasladar proyectos. Muchas veces la organización no tiene el conocimiento, ¿cierto? A zonas donde ya sea más bien de ejecución. Es decir, por ejemplo, yo una vez acompañé a una empresa que estaba desarrollando un biolubricante, no tenían ni idea sobre el mercado de biolubricantes, no tenían ni idea de cómo transformar las grasas que ellos producen a grasas ya listas para operar, cuáles son los segmentos de mercado. No tenían ningún tipo de conocimiento al respecto, y lo que hacemos en esas fases iniciales es bajar la incertidumbre comercial, es decir, enseñarles y mostrarles quiénes compran esas grasas, por qué las compran, cuáles son las categorías que existen, cuáles son las normativas que tienen que cumplir, etcétera, 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 ¿cierto? Nada alejado de lo que muchos de ustedes hacen con los estudios de vigilancia que desarrollan. Y por otro lado también mostrarle cuáles son las tecnologías que hoy en día se utilizan, cuáles son más eficientes, para qué sirven con esa tecnología, qué tipo de productos puede generar, etcétera, etcétera. Entonces empieza a disminuir la incertidumbre y empiezas a llevarlo a un punto de factibilidad donde ya entregas información para que estas empresas puedan empezar a ejecutar los pilotos de innovación. Es decir, pueden llamar, vincularse con una empresa que tenga la tecnología. Creo que la mayoría de nosotros que hemos hecho estudios de vigilancia sabemos de que a través de las patentes podemos encontrar empresas top a nivel mundial con tecnologías de punta ya en un TRL avanzado, ¿cierto? Ya tiene un nivel de alistamiento de la tecnología avanzado que pueden, si tienen la disposición en los próximos meses, empezar ya a operar. Y existe pues ya un tema de incertidumbre comercial que se ha disminuido. Sin embargo, a ver, aquí entran en juego dos conceptos. Uno que es el Technology Readiness Level, creo que todos lo conocemos. Si no, para el que no lo conoce, pues es una metodología pues desarrollada por la NASA en los 80, que lo que dice básicamente es, con una escala de 1 a 9, qué tan lista está mi tecnología para poder ser ya usada y escalada en un mercado, ¿cierto? Si el nivel 1, pues simplemente son principios básicos observados y reportados, ¿cierto? Un nivel 5, pues son elementos clave que han sido demostrados en ciertos espacios. Y el nivel 9 es donde ya está para uso operacional y está entregable, ¿cierto? Es el nivel más avanzado de la tecnología. Y por otro lado, existe lo que es bueno, esto se relaciona, perdón, antes de que pase ya, que me estaba adelantando. Con este indicador, lo que podemos decir es qué tan listo tenemos nuestra tecnología, nuestro producto, para poder también ingresar a un mercado. Y
existe otro, digamos, indicador que es el Investment Readiness Level, ¿cierto? Donde tenemos el grado de madurez, no de la tecnología, sino a nivel comercial del producto o servicio que nosotros estemos desarrollando. Entonces, el nivel 1 pasa porque apenas tengo el primer borrador del modelo de negocio en Canvas, lo tengo en el Canvas de modelo de negocio, lo tengo muy maduro, no he investigado nada, y pues va avanzando en una escala hasta 9, otra vez, donde obviamente tenemos por un lado el tamaño del mercado, el análisis competitivo, ya validamos el problema, la solución, ya tenemos un prototipo de baja fidelidad, hasta tener pues ya unas métricas que nos dicen que realmente lo que necesitamos es poner o introducir dinero aquí y allá, y eso nos va a ayudar a escalar, ¿cierto? Pasa por toda la validación del producto en alta fidelidad, del modelo de negocio, el canal, las actividades clave, etcétera, hasta tener ya certeza de cómo poder escalar. Y pues en esos proyectos de innovación en los cuales estamos trabajando, pues nosotros generalmente no necesitamos tener un prototipo de alta fidelidad, un producto en un TRL 9 para salir al mercado, sino lo que hacemos simplemente, si hablamos y utilizamos los indicadores que se le acaba de comentar y las metodologías, cuando hablamos de un producto mínimo viable, pues no es un producto que tenga un TRL que ya esté muy avanzado, simplemente en etapas tempranas voy validando y voy testeando en el mercado si realmente ese producto o ese servicio pues está funcionando o no. Básicamente nos estamos moviendo entre la reducción de la incertidumbre a nivel tecnológico, pero siempre tiene que ir de la mano con la reducción de incertidumbre a nivel comercial, ¿cierto? Es decir, lo último y lo que yo no quiero es llegar a un TRL muy avanzado de un producto que realmente nadie quiere. Eso es el peor de los escenarios, porque estaríamos teniendo o gastando un montón de recursos para desarrollar un producto que no tiene ninguna atracción de mercado. Entonces, la lógica de Lean Startup lo que busca es, y de la vigilancia tecnológica, es reducir la incertidumbre lo más rápido posible a través de la información y el testeo de los nuevos productos a nivel tecnológico y a nivel comercial para poder tener, digamos, productos que hagan fit con una solución o una demanda real de la industria. ¿Listo? Y pues obviamente que en función de ese IRL, ¿cierto? Ya habíamos hablado ahorita al respecto, pues dependiendo de esa fase de innovación, el nivel de madurez de los emprendimientos corporativos, de los emprendimientos que se desarrollan en las empresas, pues nosotros tenemos distintos acompañamientos de distintos resultados. Seguramente ustedes han desarrollado estudios de vigilancia tecnológica que buscan identificar megatendencias. Pero ¿cuál es el resultado de esas megatendencias? Pues obtener fuentes de negocio a mediano y largo plazo. O también los han puesto a evaluar oportunidades en tecnologías emergentes. Lo que buscan, ¿qué es? Pues un potencial y un aprovechamiento económico de esas nuevas tecnologías. En algunos casos también han buscado ya en etapas medias pues referenciar y validar modelos de negocios, ¿cierto? Lo que buscamos que es identificar y validar cómo otras empresas, otros emprendimientos pues están monetizando. Lo hacen por suscripción, lo hacen por pago único, ¿cómo lo hacen? ¿Cierto? Y ya a nivel mucho más avanzado de exploración de negocio, pues muchas veces se busca es seleccionar, incorporar tecnologías que permitan mejorar lo que tenemos o lanzar un nuevo producto que ya sabemos que tiene una incertidumbre comercial baja, pues lo que buscamos es proveedores, ¿cierto? Entonces, la vigilancia tecnológica nos pone sobre la mesa, bueno, mira, esos son los mejores proveedores con estas tecnologías para el tema del envase sostenible para tal producto, ¿cierto? Y en algunos casos donde ya lo que buscamos es escalar el negocio, pues necesitamos hacer estudios de mercado, pues que nos permitan analizar el ingreso y operación en nuevos mercados. Y analizamos competidores, canales, productos, actores, entre otros, ¿no? Y pues hay no solamente el tema de vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, también hay otras herramientas como es el roadmap o la hoja de ruta tecnológica, la planeación por escenarios, que son técnicas más prospectivas,
el monitoreo sistemático y permanente, que yo considero que es una parte que muchas veces está como en desuso en las empresas cuando hablamos de vigilancia tecnológica. No tenemos la capacidad o no nos interesa tener la capacidad de monitorear constantemente qué es lo que ocurre en ciertos temas críticos, sino más bien pedimos informes bajo demanda. Y por último, la valoración de tecnologías. A ver, ¿cómo estamos de tiempo? Sí, quería mostrar de pronto un par de ejemplos ahora de esto, ¿sí? Pero no sé si antes de pasar ahí tienen algún tipo de pregunta. Quedo atentos por si tienen alguna pregunta antes de avanzar. ¿Sí? ¿O no? Julián, buenos días con Edwin Peláez. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué más, bien o qué? Sí, señor, muy bien. Te pregunto, ya que estás hablando del tema de la incertidumbre, yo considero que para bajar un poco la incertidumbre en ejercicios y en temas de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, yo creo que una herramienta puede ser ejercicios de prospectiva. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, mira, a ver, la prospectiva tiene esa función, pero tiene la función cuando estamos haciendo como una planificación hacia el futuro, ¿cierto? Es decir, ¿cómo me imagino que va a ser el futuro? Y obviamente que para entrar en un proceso de planificación más prospectiva, siempre vamos a requerir información. Es decir, difícilmente un buen ejercicio de prospectiva no va a tener como base una información de lo que está pasando y de lo que va a pasar. A ver, ejemplos, creo que todos sabemos la importancia de las patentes como fuentes de información. ¿Por qué? Porque, digamos, la patente de una tecnología clave hoy, pues no es que automáticamente el día de mañana ya vaya a transformar la industria. Pero si yo la detecto y empiezo a ver de que tiene un potencial importante, pues puedo imaginarme que en el futuro, cómo va a ser ese futuro, nos va a permitir ver un poco más allá. Entonces, por ejemplo, el tema de la prospectiva ahora en temas de transición energética, venía conversando al respecto hace un tiempo. Si nosotros vemos la presión que hay sobre gases de efecto invernadero, vemos cómo los países hoy en día limitan la comercialización de vehículos que tengan combustión interna, pues no es difícil imaginarse que en el futuro pues vamos a tener matrices energéticas en carbono neutral, ¿cierto? Entonces, tecnologías y fuentes de energéticas como el hidrógeno verde, por ejemplo, puede tener importancia y podríamos imaginarnos que en el futuro, claro, las industrias y los países van a moverse en ese tipo de matrices. Entonces, eso nos indica que nosotros como compañía pues tenemos que movernos en esa dirección. Ahora, toda esa información que les he dicho, pues no son, una parte es tecnológica, ¿cierto? ¿Qué tecnologías hay hoy en día para producir ese hidrógeno en un nivel competitivo? ¿Cuáles son las mejoras incrementales que están sucediendo? Toda esa información la recopilamos hoy en día de las patentes y nos ayuda a entender cómo podría ser y cómo, digamos, cómo va a ser eso posible. Pero hay otra información de contexto, por eso les decía el tema del monitoreo sobre, no sé, anuncios, temas legales, anuncios de inversión por parte de compañías que se dedican a la energía, por dónde se está moviendo. Toda esa información que, digamos, ya abarcaría el tema más de inteligencia competitiva, pues nos ayuda a corroborar o a, digamos, afianzar, o sí, como a afianzar esos pensamientos prospectivos que tenemos. Entonces yo creo que sí, tiene una importancia clave, pero al final, para hacer prospectiva, sí o sí, hay que ir de la mano de la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, porque si no, no estaríamos sustentando todo en opiniones y no en datos, ¿no? Julián, por acá hay una pregunta en el chat. Dice que qué metodologías se usan para el análisis de proyectos internos de emprendimiento. Es decir, cuando tienes varios proyectos, ¿qué metodologías se usan para dar prioridad a un proyecto sobre otro? Mira, ahí generalmente hablamos de, bueno, la metodología Lean Startup, por un lado, esa es la forma como
tú vas gestionando los proyectos de emprendimiento bajo esa lógica digamos, de experimentación y de reducción de la incertidumbre. Y, por ejemplo, he tenido casos de clientes que empiezan a involucrar, por ejemplo, otras metodologías como la StageGate, que no sé si la conocen, pero básicamente son metodologías donde van pasando fases y tienen un gate o una sesión, una reunión, donde analizan la información que tienen hasta el momento y empiezan a decidir cuáles pasan y cuáles no. A ver, y digamos, en la práctica, lo que yo he visto o que hemos trabajado con clientes, tiene que ver con el impacto que pueda generar sobre el negocio, es decir, a nivel comercial, el impacto y la factibilidad de poderlo desarrollar. Entonces, nos movemos bajo un esquema de priorización que se mueve en esos dos ejes, factibilidad e impacto, ¿sí? Y pues, a nivel ya de selección, pues empiezan a haber cuadrantes donde hay unos proyectos que tienen mejor perspectiva que otros. Sí, esa es como la lógica. Al final, eso que mencionas es el pan de cada día. Es decir, no todos los proyectos de innovación pueden pasar. ¿Por qué? Porque no tenemos los recursos, no solamente financieros, que son importantes, sino también de personal, de capacidades para poder abordarlos todos al tiempo. Entonces, en ese sentido, lo que se busca son metodologías de priorización de portafolios de proyectos de innovación. ¿Listo? Perfecto. A ver, quería pasar a mostrar rápidamente un ejemplo. Esto fue algo que se hizo muchísimo antes de la pandemia y que tiene que ver con temas de modelos de negocio en telemedicina, ¿cierto? Estábamos asesorando a una entidad que tenía por objetivo pues dar lineamiento al respecto de qué es lo que estaba ocurriendo en el tema de telemedicina. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo, bueno, aquí un poco de la metodología. Eso es algo que nosotros solemos hacer con los clientes y es, por un lado, bueno, por aquí, ya te lo muestro. Por un lado, ver cuáles son las preguntas que estamos ayudando a resolver, cuáles son las incertidumbres que tienen. Una incertidumbre que había es, bueno, ¿cuáles son los modelos de negocio que están funcionando hoy en día? Otra duda que tenía en ese momento, bueno, ¿y por qué no existe una expansión masiva de la telemedicina? ¿Cuáles son esos habilitadores? Y bueno, un tema de definición, de palabras, etc. Entonces, obviamente que para poder dar respuesta a esas preguntas, pues, claro, los que ya llevamos tiempo acá sabemos de que cada pregunta, pues, tiene una respuesta y esa respuesta está asociada básicamente a una fuente, una tipología de fuentes de información. Para poder dar esta respuesta, ¿qué modelos de negocio están funcionando? Pues básicamente lo que hay que hacer es revisar bases de datos de Venture Capital o de capital de riesgo, aceleradoras, vamos a leer en journals académicos qué dicen al respecto, bases de datos especializadas y documentos de entidades públicas como tal, ¿sí? Si se ven, pues, digamos, el tema de patentes, yo no puedo responder a esa pregunta, obviamente. Entonces, cada pregunta tiene básicamente un tipo de fuente de información que permite responder. Otro tema que solemos hacer es aspectos que no cubre el estudio, ¿cierto? Porque muchas veces cuando llega otra persona que no ha estado en el proceso y llega y te pide información que no está comprometida, pues obviamente es importante dejar claro qué temas están dentro y qué temas están fuera. Como nos ha servido bastante como tip. Bueno, aquí hay un marco conceptual que entendemos por telesalud, telemedicina, telecuidados, teleasistencia. Bueno, en fin, caso de Chile, que se fue desarrollado para Chile. En fin, aquí va a pasar, bueno, hay distintas modalidades, cómo son los modelos de negocio, en fin, va a pasar todo esto. Entonces, la primera pregunta, modelos que están funcionando. Entonces, ¿cómo miramos eso? Bueno, modelos de negocio que están perdiendo a través del valor que entregan o no a partir de los subsidios. Aquí hicimos un análisis de modelos de negocio en función del ticket de inversión que están recibiendo los modelos que están orientados al consumidor o al proveedor de servicios, los que están enfocados a ambos. Los tipos de negocios, si están enfocados a telemedicina, teleasistencia, etcétera. Mira, acá hay datos de mercado que ustedes seguramente conocen,
tasas de crecimiento, cómo está comportando, en fin. Y acá empezamos a ver lo que son distintos modelos de negocio. Empezamos a revisar y decir, bueno, la empresa que más ha levantado capital en esa época era Doctor On Demand, 160 millones de dólares. Cómo funciona el modelo de negocio, ahí se describía. Luego existe Cry, es como la versión europea que ha levantado tantos millones. Entonces, bueno, ¿qué está ocurriendo con esos modelos de negocio? Bueno, son puentes directos al consumidor que se saltan la compleja cadena de valor del sector, ¿cierto? Hoy en día, si yo quiero acceder a un examen con un especialista por la EPS, pues debo seguir un protocolo, una ruta que pues tiene su tiempo y tiene su complejidad, ¿cierto? Entonces hoy en día a través de estas herramientas pues muchas veces uno puede acceder de forma rápida y directa a un especialista. Y bueno, así en definitiva hemos visto y hemos detectado cosas. No me va a tener mucho porque la idea no es mostrar el estudio como tal, pero hemos visto, por ejemplo, analizamos barreras, ¿cierto? Qué es lo que debería existir en tarifa superior en servicios de telemedicina, telesalud, etcétera. Qué es lo que está ocurriendo, en fin. No me voy a mostrar mucho en esto. Llegamos a ver habilitadores, qué es lo que está habilitando, digamos, el desarrollo de esos nuevos modelos de negocio en telemedicina. Y, bueno, responder preguntas. ¿Qué tipo de modelos debemos implementar? Bueno, modelos consultivos, de valor agregado, cuáles son modelos de ingreso, ¿cierto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cierto? ¿Se acuerdan lo que yo les decía de cómo disminuir la incertidumbre, lo que funciona o no funciona? Vamos aquí, si yo estuviera lanzando un nuevo emprendimiento en telemedicina, esta información me diría, bueno, ¿por dónde están yendo? ¿Cuánto se basa en un modelo de suscripción? Teleconsulta, telemedicina, ¿cuántos cobran por transacción? ¿Cuántos cobran por proyecto? ¿Cierto? Entonces aquí, bueno, acá te cobran por consulta, te cobran por paquetes de consulta. Esta información a la hora de lanzar hipótesis de cómo debería ser la forma en cual yo debería cobrar, pues aquí tengo distintas herramientas que me van a permitir a mí pivotar y encontrar cuál es la mejor forma que se adecua a mi servicio, a mi producto, ¿cierto? En fin, acá modelos de negocio, en fin, cómo funcionan esquemas, y por lo general pues esa información pues las generamos ya al final en unas conclusiones y unas recomendaciones que deberíamos tener. Pero en definitiva, como les digo, esa información permite obtener insights de cómo lo están haciendo otros y cuáles a lo mejor podrían ser algunas alternativas para yo crear un producto o un servicio similar o que compita con estas industrias. Entonces, simplemente como quería mostrarles un ejemplo de cómo a través del análisis, no solamente de patentes, porque muchos de ustedes seguramente temas de bibliografía, de ciencia, de tecnología y de estudios de mercado lo conocen muy bien, pero cuando hablamos de emprendimiento, digamos, emprendimiento corporativo, existen otras fuentes de información que uno debería revisar y sobre todo porque estas fuentes nos aportan quiénes están trabajando al respecto, cómo lo están haciendo, cuánto financiamiento han recibido, entre otras cosas. Ese sería como mi aporte, chicos. No sé, espero que haya sido interesante. No sé si todos han utilizado o han tenido requerimientos de este tipo, pero quería como darle a entender el contexto de muchas veces para qué somos nosotros útiles desde la vigilancia tecnológica y de la inteligencia competitiva, sacarnos un poco del tema de patentes, de publicaciones, que es donde muchas veces nos encasillan, y llevarlos, digamos, a otro nivel un poco más estratégico, donde se están cociendo los negocios realmente grandes y donde sin duda las personas que trabajamos en el tema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva tenemos un papel muy importante que cumplir y que podemos apoyar siempre y cuando seamos capaces de poder dar respuesta a esa información. Entonces, ese era como mi objetivo de la charla. Espero que haya sido pues de agrado y de utilidad para algunos de ustedes. Y nada, mis datos de contacto los voy a dejar aquí en el chat por si alguna persona quiere preguntar algo o entrar en contacto con algo. Entonces, aquí les dejo
esto al respecto. ¿Listo? No sé si hay alguna duda o cómo procedemos a cerrar la Muchas charla. gracias, Julián, por tu charla muy interesante, porque efectivamente eh, la verdad es que esto que tú nos cuentas es lo que están pidiendo las empresas, o sea, más allá, porque finalmente el tema de el tema de publicaciones, el tema de patentes sí es muy interesante, pero finalmente lo que ayuda también a tomar muchas veces decisiones estratégicas es lo que tú nos contabas, otro tipo de información, otro tipo de fuentes que debe estar muy alineado a, pues como a esas estrategias. Entonces, solamente pues no sé si alguien del público quiera comentar algo como para cerrar, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta. Bueno, no, pues yo, no tanto como pregunta, sino sumarme pues ese agradecimiento pues hacia Julián. Yo siento que, digamos, de lo que nos comentó, nos da como una utilidad de la vigilancia y los procesos de inteligencia muy aplicados a ese ecosistema del emprendimiento y más en particular al emprendimiento corporativo. Yo creo que de acá también un mensaje que particularmente yo me llevo, pues es que las empresas también tienen esa preocupación, tienen esa incertidumbre, que están encaminadas pues a apuestas hacia aquellos mercados de pronto no tan tradicionales para las compañías. Entonces, y que en esos escenarios pues es mucho más valioso todo lo que aporta la vigilancia desde esa lectura del entorno para disminuir esa incertidumbre, disminuir esos temores. Entonces, sumarme al agradecimiento a Julián, a Katia por toda la organización, a todos los equipos de la red que nos acompañan y al público que también ha estado participando. Entonces, mil gracias. Sí, muchas gracias, Julián. Una recomendación final que tú le harías a los asistentes si dicen, bueno, yo quiero empezar a hacer esto porque hago inteligencia de manera, digamos, sí, lo que uno siempre hace, patentes, publicaciones. O sea, ¿cuál sería tu recomendación para alguien que está en una unidad de estas de vigilancia e inteligencia, como para empezar a aplicar estos TICs y todo esto que tú nos contaste de emprendimiento corporativo? ¿Cuál sería como esos primeros pasos? Pues, primeros pasos yo les diría de que, bueno, hay un tema muy importante que es muy clave, sobre todo si en algún momento alguno de ustedes ha emprendido o piensa emprender, es justamente que uno siempre tiene que ponerse en los zapatos del cliente, ¿cierto? Ya sea nosotros desde el pedido que nos hagan, muchas veces yo recomiendo que tengamos una conversación muy franca con la persona que va a recibir la información que la va a utilizar. Eso implica entender el para qué. Entonces, ese para qué se basa en un contexto, ¿cierto? Cuando nosotros estamos trabajando en ese contexto de emprendimiento corporativo, estamos viendo hablando con personas que tienen una misión. ¿Y cuál es la misión? Pensar en los negocios del futuro. Esos negocios del futuro pues, van a tener siempre una alta incertidumbre y donde ellos más gastan tiempo es justamente encontrando información que les dé luces de por dónde partir, con quién partir, cuál es el momento, el canal, etcétera. Entonces, cuando nosotros entendemos ese contexto y las lógicas, digamos, que ellos tienen de cómo piensan y de la practicidad de la información que necesitan, pues nosotros vamos a entender cómo podemos ayudarles de mejor manera. Entonces, mi recomendación es, por un lado, leer sobre el tema. Hay un libro, por acá creo que les voy a mostrar. Se llama Lean B2B, muy interesante. Creo que por acá lo tengo por aquí. Ahí se ve, ¿no? Sí. Este libro, ¿cierto? Donde, digamos, es un manual, por decirlo de alguna forma, para todas las personas que están creando como emprendimientos en B2B, ¿cierto? Que están creando productos. Entonces, esto nos ayuda a tener un marco conceptual de cómo piensan las personas que van a ser nuestros clientes. Y en ese sentido, cuando tenemos ese marco conceptual, empezamos a entender lo que es la practicidad de la información, la agilidad que debemos tener,
porque muchas veces nosotros, si hablamos de estudios de vigilancia que pueden durarse, no sé, 2 meses, es mucho tiempo para ellos, a lo mejor no necesitan un estudio en Word, sino a lo mejor algo mucho más práctico, un PowerPoint muy orientado a las decisiones rápido. Entonces, ese tipo de marco conceptual nos va a ayudar a entender cómo podemos nosotros brindar mejor información. Esa es mi recomendación, digamos, como que meterse un poco más en la piel de la persona para la cual estamos trabajando, y eso implica también abrirnos a la posibilidad de dejar de mirar las fuentes tradicionales que muchas veces nos enseñan o que hemos aprendido de la vigilancia tecnológica, es eso que creemos que las patentes tienen toda la información. Evidentemente que es una fuente de información muy valiosa, pero cuando la mezclamos y la combinamos con otros datos, con otras cosas, pues podemos aportar muchísimo más valor. Y creo, por lo menos en mi experiencia, que las personas que están trabajando en estas áreas de emprendimiento corporativo tienen una visión muy práctica de la innovación, de la tecnología, y por más de que uno pueda hablarle de curvas de patentamiento, de interés, etcétera, lo que quieren ver es esas tecnologías cómo están siendo aplicadas y las personas que lo están aplicando, qué resultados están obteniendo. Entonces, eso implica abrirse a otras fuentes de información, sobre todo orientada al capital de riesgo, que creo que es donde más vinculación entre emprendimiento, tecnología e innovación es donde uno encuentra. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias, Julián. Interesante la frase que dijiste, abrirse a otras fuentes de información, porque a veces somos un poco cuadriculados, pero interesante y de verdad agradecerte muchísimo por tu tiempo, por el espacio, creo que fue muy enriquecedor, y agradecerle también a todos los asistentes por estar acá, por conectarse. Les estaremos compartiendo esta grabación para que puedan escucharla nuevamente, compartirla. Y bueno, Julián, no sé si es posible tener algún extracto de tu presentación para compartirla también a Sí, los no hay problema. asistentes. Se las hago Ah, bueno. llegar. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a todos. En agosto tendremos otra charla acerca también de temas de ese tema de vigilancia e inteligencia, y les estaremos enviando la invitación para que se conecten y nos acompañen en este ciclo de charlas que tenemos en la red InRuta. Entonces, mil gracias. Nuevamente, gracias, Julián. Un abrazo para todos y que tengan un feliz Listo. día. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias, Chao, Julián. Hasta luego, gracias. Listo. Hasta chao. Hasta luego, chao, luego. chao.